Pues ¿cómo están en esta mañana? Yo puedo notar que la iglesia está bendecida. Amén. Y ahorita que escuchaba a mi esposa hablar, dije, espero que no hable tanto porque ya está poniendo la barra muy alta. Y dije, ¿cómo voy a poder superar lo que ella dice? Siempre me asombra cómo Dios le da palabra para el momento preciso. Esa es obra del Espíritu Santo, amén. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, ¿qué es lo que sucede? Aunque tú no sabes cómo orar por una situación, tal vez estás pasando por un problema o algo muy fuerte y estás agobiado de esa situación, pero el Espíritu Santo te dice que orar, y tú puedes orar de acuerdo al Espíritu de Dios, al corazón de Dios, amén. Qué regalo tan grande tenemos tú y yo de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ustedes se acuerdan cuando Dios o Cristo Jesús asciende al cielo, dice, les conviene, todos digan, les conviene. Voltea con tu vecino y dile, te conviene. Le conviene a ustedes que se haya ido al cielo. ¿Por qué? Dijo que Él iba a mandar al Espíritu Santo, que es el Consolador, que va a estar con ustedes hasta el final de los tiempos. Cristo Jesús, cuando Él caminaba sobre la tierra, Él solamente podía estar en un lugar a la vez, ¿se acuerdan? Siempre estaba con sus discípulos, luego iba a las diferentes aldeas y Él iba caminando, amén. Y Él, a donde quiera que Él iba, ¿qué es lo que Él hacía? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba reposando sobre Él. ¿Qué es lo que hacía? Era su naturaleza siempre sanar, siempre llenar de alegría, siempre llenar de gozo. Y ahora imagínense lo que Dios puede hacer al estar en múltiples lugares a la vez. Ahora tú eres una luz que brilla para el Señor en todo lugar a donde ustedes van. ¿Cuántos pueden decir amén? O por lo menos así debería ser. ¿Por qué no volteas con tu vecino y dices, así debería ser? Brilla para Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está reposando sobre de ti. ¿Y saben qué, iglesia? Yo lo puedo ver, yo lo puedo notar, lo puedo ver sobre sus rostros. Hemos estado hablando en la casa y algo que, claro que al estar en la ciudad de Houston, es difícil, ¿verdad? Porque tú quieres estar siempre comunicándote, ¿verdad? Con tu familia, o cuando sucede algo en nuestras vidas, queremos estar ahí para poder compartírselo en persona. Pero qué tiempos tan increíbles pasamos, ¿verdad? Cuando hemos estado separados por un largo tiempo y luego nos sentamos alrededor de la mesa y la sobremesa se extiende y se extiende. Y ya sé lo que Dios está haciendo aquí en Iglesia Ríos de Edén. Él está haciendo grandes, como dijo mi papá, grandes cosas Él está haciendo. Y no solamente me estoy maravillando por el edificio que ustedes tienen, así como dijo mi esposa, me maravillo de ver lo que Dios está haciendo en cada uno de ustedes. Ese es el testimonio más grande que yo me llevo de regreso a mi casa. Amén. A ver hombres que se han unido a sus familias. Yo me acuerdo tantísimo tiempo, hombres que oramos por ustedes por nombre. Y qué dichosos son ustedes que Dios los ha llamado por nombre. Amén. Y los ama el día de hoy. Y ustedes son un pilar fuerte y grande, no solo para esta iglesia, pero para sus familias. Dios tiene grandes cosas si ustedes se mantienen enfocados la vista en esa meta que está puesto delante de ustedes. Dios va a hacer grandes cosas, no solamente en ti, pero para las generaciones que lo siguen a ustedes. Amén. Lo pueden ver ya, lo que Dios está haciendo en sus hijos. O miento, no, Dios está haciendo grandes cosas, los ha protegido, tiene su mano sobre de ustedes y sobre sus hijos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Pues el día de hoy yo traigo un mensaje, jamás lo he predicado, y así que es nuevecito, ¿verdad? El mensaje. Yo quiero que ustedes volteen en sus Biblias al libro de San Marcos, capítulo 6, versículo 45, y vamos a leer hasta el 52 en esta mañana. Yo creo con todo mi corazón que Dios nos va a hablar.
No importa, donde abrimos la palabra de Dios, la empezamos a leer, la palabra de Dios va a obrar en nuestra vida. Amén. Y donde la semilla es plantada, va a crecer y Dios va a traer fruto. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Ustedes pueden decir amén. Ahora hemos estado escuchando mi esposa y yo que hay otra moda en la iglesia que todos están diciendo wow. Cuando el pastor está predicando, dice, wow, ¿cuántos han escuchado algo así en unas iglesias, verdad? Y tal vez están diciendo, eso no es espiritual. Claro que sí lo es, ¿sabes por qué? Porque cada uno de nosotros nos tenemos que maravillar de lo que Dios habla por medio de su palabra, amén. Y es nuestra forma moderna de maravillarnos, ¿sí o no? Ok, bueno, por lo menos yo, ¿verdad? Cuando yo me maravillo, yo digo, wow, ¿verdad? Cuando mi esposa me da un beso, digo, wow. Wow. Bueno, vamos a regresar al mensaje. Marcos 6, 45 al 52 dice, inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Yo me puedo imaginar que la multitud estaba ahí y él les dijo, adelántense chavos, vamos a ir al otro lado, ustedes vayan, pero me voy a despedir de toda la gente. Yo me puedo imaginar que Cristo Jesús era como un rockstar que llegaba pueblo a pueblo y lo recibían con brazos abiertos. Todos habían escuchado de él, habían escuchado de las señales y milagros y se juntaba multitudes a la vez. Dice, después de despedirse de la gente, subió a las colinas. ¿Para qué? Para orar a solas. ¿Ves? Dios ya no está hablando. Si Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se tenía que apartar unos momentos para orar y tener una relación íntima con su Padre, ¿cuánto más tú y yo necesitamos estar a solas con Dios? Pasar ratos íntimos con nuestro Dios y saber que cuando nosotros oramos, Él también nos habla a nosotros. 47, muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas. Yo quiero que ustedes repitan esas palabras, serios problemas. ¿A cuántos de ustedes les gustan los serios problemas? No. Mira lo que dice, pues remaban con mucha fuerza. Yo quiero que ustedes se imaginen lo que está sucediendo en esta historia, en esta porción de la palabra. Dice que luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada. Muchas veces en nuestras vidas los problemas suceden durante la madrugada. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Le empieza a doler el estómago. Ay, ¿por qué me comí esos tacos a las 3 de la mañana? ¡Ah! ¿Sí o no? En la madrugada. O recibimos una llamada, algo ha sucedido en la madrugada. Y estos discípulos estaban experimentando un grave problema, estaban en medio de ¿qué? Del mar, y dice que estaban remando con mucha fuerza y Jesús los vio. Pero cuando los discípulos lo vieron, en el versículo 49, lo vieron caminar sobre el agua. Gritaron de terror, pues pensaron que era ¿qué? Un fantasma. Hoy en día, si estos hombres vivieran en el 2021, hubieran sacado su celular para subirlo a TikTok. ¿Sí o no? Pero estos hombres se asustaron. Su primera reacción es, ¿qué es esto? Es un fantasma. ¿Cómo es posible que viene algo o alguien caminando sobre el agua? Pero Cristo Jesús inmediatamente les habla de inmediato y les dice, no tengan miedo. Ustedes sabían que cuando ustedes repiten algo, por eso yo soy muy dado a decirles, repitan después de mí. El porcentaje de que tú te vas a acordar de un mensaje o de una frase va a ser mucho más. Sube como al 80% que ustedes se van a recordar. Por eso yo les pido, digan de inmediato. Y ahora digan, no tengan temor. Y Cristo les anima en medio de esa situación, dice, tengan ánimo, yo estoy aquí. Yo quiero que ustedes sepan que Dios está aquí el día de hoy. Amén. No solamente está en un solo lugar,
pero Él ahora te acompaña a todo lugar. Tú puedes estar lejos de casa, lejos de tu familia, y el Espíritu Santo de Dios te acompaña. Tú tienes que recibir esto por fe en tu vida, que Él está contigo. Y al diario, el momento que tú despiertas hasta el momento que tú te acuestas, en el momento que tú estás acostado, Dios te da ánimo y te está diciendo, yo estoy aquí. Cada noche, antes de que nosotros acostamos a nuestros hijos, Santiago y Lucas, Santi y Lucas, ¿cuál es la oración que repetimos todas las noches? What is the prayer that we always say every night? En paz. ¿Escucharon eso? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Podemos descansar, despertar sabiendo que Dios está siempre con nosotros. Yo les animo que ustedes repitan la palabra de Dios a sus hijos hasta que lo puedan memorizar. Va a llegar tiempos en sus vidas que van a estar en una situación que no saben a dónde acudir, a dónde ir, y se van a acordar de sus papás que les inculcaban la palabra de Dios, y siempre la palabra de Dios va a estar sobre de sus bocas. Él es nuestro pronto socorro, así como lo fue con estos discípulos. Y fíjate lo que Cristo hace en este momento. Dice en el 51, entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Esta predicación se titula Problemas o Promesas. Una pregunta les quiero hacer. ¿Alguna vez ustedes han estado atorados en medio de algo? Yo quiero que ustedes se pregunten. Tal vez te encuentras atorado en medio de algo ahorita. Tal vez en una situación financiera. Tal vez en una situación en tu empresa, jóvenes tal vez en una situación en lo académico. Cuando yo venía viajando, porque nosotros viajamos de Houston a Ocotlán, Jalisco, donde están mis suegros, y luego nos venimos aquí a Guanajuato, y todo lo hicimos por carretera. Yo me acuerdo cuando yo vivía aquí en la ciudad de Guanajuato por muchos años apoyando el ministerio de mis papás. Siempre mis amigos en el exterior siempre nos decían, queremos ir a México, pero nos da miedo. Y yo viviendo aquí en la ciudad de Guanajuato siempre les decía, no tengan miedo, hombre. No, los cárteles se están peleando entre ellos. A nosotros jamás nos han hecho nada. Es más, se escuchan más balazos en los Estados Unidos que aquí en México, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahora que nos hemos cambiado a los Estados Unidos, se escucha cada fin de semana. Yo no sé a qué le están disparando. Okay, tal vez ven una rata y empiezan a disparar. Okay, porque todo el mundo allá tiene arma para protegerse, para proteger su hogar. Y cuando escuchábamos en las noticias lo que estaba sucediendo en la carretera de Nuevo Laredo a Monterrey, ¿cuántos de ustedes escucharon de la situación? ¿Verdad? Que había personas que habían sido secuestrados, raptados, ¿verdad? Los habían bajado de sus vehículos. Incluso había videos en YouTube, si lo vieron, ¿verdad? De una familia que los dejan ahí en medio de la carretera. Y algunos habían lamentablemente desaparecido. Y al escuchar estas noticias surge en nosotros un temor. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino ¿de qué? De poder, de dominio propio, de valentía. Pero cuando escuchamos las noticias, al estar allá, ya vemos todo desde otra perspectiva. Y empezamos a decir entre nosotros, mejor no hay que ir, mejor no vamos. Ya teníamos también planeado ir a visitar a la abuelita de mi esposa. Dijimos, cancelamos todo y mejor vamos en otro tiempo. Pero luego dijimos, no, estamos en medio de una situación, pero también estamos en medio de una promesa de parte de Dios.
Y cuando nosotros íbamos viajando, ya cruzamos la frontera, no les miento, éramos los únicos raros que habíamos atrevido a cruzar la frontera en un vehículo con nuestra familia. No había otro vehículo familiar a la vista, no les miento. Podían pasar minutos y no veíamos nada, puros trailers y nosotros los únicos raros en medio de la carretera, en medio de la nada y puro desierto. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento al estar en medio? Todos digan en medio. Al estar en medio de esa situación, otra vez nos empieza a sobrevenir el temor, pero nos acordamos de la palabra de Dios y las promesas que Dios ha declarado sobre de nuestras vidas. ¿Qué es lo que empezamos a hacer? Siempre y gracias a Dios por mi esposa, porque yo soy muy chillón. Cuando yo paso por problemas, me congelo. Yo soy ese tipo de persona que yo no puedo pensar rectamente cuando me está sucediendo. Tal vez mis papás están diciendo, amén, 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 así es Rick. Pero Dios sabe lo que Él hace y siempre mi esposa es la que me dice, hay que orar. Y pues sí, pero ya oramos cuando salimos de la casa, Anita, ya oramos, pero ¿por qué? Hay que orar y me tranquiliza. ¿Cuántos hombres se pueden relacionar conmigo? Gracias, ahora me sentí más raro, ¿verdad? Y ahora me estoy sintiendo más raro, el único extraño aquí, ¿verdad? Y mi esposa dice, hay que orar, hay que empezar a orar. Empezamos a orar en medio de esa situación. Habían denombrado la carretera ¿de qué? Del terror, paso del terror. Y ahí íbamos como la gallina enfrente de Kentucky Fried Chicken, ¿sí se acuerdan el paso del terror? Y empezamos a orar y no les miento, pasaron 5 segundos y mi esposa, como suele hacerlo, mi copiloto se quedó dormida. Y cuando yo vi que mi esposa se quedó dormida, ¿qué es lo que dije? Y la vi con la boca abierta así, ¿va? Dije, la paz de Dios ha descendido en este vehículo. La paz de Dios nos acompaña y va delante de nosotros. ¿Y qué es lo que sucedió cuando despertó? Empezamos a reflexionar, fue un tiempo increíble, porque empezamos a reflexionar sobre todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en lo personal. Empezamos a hablar de cómo nos conocimos. Empezamos a hablar de la estrella fugaz que yo vi después de orar. Señor, esta es la que tú tienes para mí. Y dije, sí es. Se ríen, pero es cierto, así sucedió. Yo no sé si era coincidencia de parte de Dios, pero muchas cosas sucedieron. Y luego estamos hablando, ¿te acuerdas, mi amor, de cómo tu mamá no me quería? No quería pero Dios cambió la situación para su honra y para su gloria. Ahora mi suegra, no. Me empalaga de tanta miel. Ahora es Rick. Yo, suegra, distancia social, 6 metros, por favor, ¿no? Pandemia. Pero cómo Dios cambia esa situación cuando cambiamos de perspectiva. Nuestra perspectiva saliendo de la casa era temor. Nos agobiamos de las noticias, temor infundido en nuestro corazón y nuestra mente. Pero después de orar y declarar las promesas de Dios, hay poder en la boca, hermanos, cuando tú y yo empezamos a declarar. Por eso yo les digo, infundan la palabra de Dios a sus niños desde que son pequeños, para que cuando ellos crezcan no se apartarán de Dios. Y ellos pueden andar con ese poder fluyendo de sus bocas, no declarando maldición, sino declarando bendición a donde quiera que ellos van. Así como Cristo Jesús lo hacía. Así como Cristo Jesús lo hacía.
Él es el perfecto ejemplo a seguir. El Espíritu Santo estaba sobre Cristo Jesús y Él dijo, estas cosas y mayores aún harán ustedes. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo no es por nuestra obra, es por el Espíritu Santo morando en nosotros. Y no solamente va a ser que Dios te va a dar una actitud muy espiritual, sino que en cada situación, en cada área, siempre pensamos en lo espiritual, ¿verdad? Y decimos, bueno, relacionamos lo espiritual con las alabanzas. Esto es espiritual, levanto mis manos, eso es espiritual. Vengo a la iglesia, escucho la palabra, eso es espiritual. Y todo lo ponemos en diferentes categorías, pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Nuestro trabajo también es espiritual. Nuestra casa, al estar en nuestra casa, también involucra lo espiritual. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que a Dios le importa cada aspecto y situación de tu vida. Tu trabajo entra en lo espiritual de Dios. Dios se quiere mover en tu trabajo, se quiere mover en tu hogar, se quiere mover en tu escuela, se quiere mover en tu universidad. Él se quiere mover en mi ministerio. Él se quiere mover en los talentos que Dios nos ha dado. En cada área Dios se quiere mover. Y es tiempo que dejemos que el Espíritu Santo obre en cada una de esas situaciones y dejar de poner categorías. Bueno, esto va acá. No, todo es de Dios y todo lo voy a utilizar para su honra y para su gloria. En medio de un problema, pero también en medio de una promesa. Yo estaba en un problema, temor, ¿qué va a suceder? ¿Y si me quitan mis hijos? ¿Y si me bajan de aquí en medio de la carretera, así como lo hicieron con esta familia? Pero empezamos a declarar las promesas, nuestra actitud empieza a cambiar, nuestra perspectiva, empezamos a ver un poquito más alto y nos damos cuenta que estamos en medio también, no de un problema, pero estamos en medio de una promesa. ¿Por qué es que yo estoy en Houston, Texas el día de hoy con mi familia? Porque estoy cumpliendo con la visión de Dios para mi vida, por lo tanto estoy en la promesa de Dios. Cuando yo estoy en la promesa de Dios, la bendición de Dios nos sigue y va delante de nosotros. ¿Están recibiendo esto el día de hoy? Y Cristo Jesús, cuando Él les dice, aquí me voy a quedar, voy a despedir a la gente, ustedes vayan, cruzan, adelántense. La promesa implícita en esta situación es que Cristo le está dando una promesa. ¿Cuál es la promesa implícita ahí? Allá los voy a ver, allá los voy a alcanzar, ustedes adelántense. Los discípulos estaban en medio de un problema, ¿se acuerdan? Remando, pero también estaban en medio de una promesa. Allá los veo. ¿Cuál es la promesa? Ustedes van a estar bien. Ustedes van a cruzar al otro lado. Allá nos vemos. Y los discípulos muchas veces decimos, no, pues es que los problemas vienen solamente cuando nos portamos mal. Los problemas nos sobrevienen solamente cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Y sí sucede, con mayor razón, ¿verdad? Cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios, vienen los problemas. Pero no es la situación de los discípulos. Ellos estaban caminando en obediencia en lo que Cristo les había mandado hacer. Sin embargo, les sobreviene la tormenta. No es que ellos estaban huyendo de Cristo, no estaban huyendo de su voluntad, sino porque precisamente estaban obedeciendo a Jesús. ¿Cuántos de ustedes se han enfrentado tal vez hasta mayores problemas desde que ustedes vinieron a conocer a Cristo Jesús? ¿Cuántos de ustedes han recibido presión de la familia? Dicen, no, la presión de la familia ha sido terrible. Ya te cambiaste de religión, ya no eres mi hija,
ya no eres mi hijo. Y nos preguntamos, pero ¿estamos en la voluntad de Dios? Y a veces pensamos, ¿qué no nos prometieron que nos iba a ir bien? Y claro que sí, nos está yendo bien, hermanos, porque estamos ahora cumpliendo con la visión que Dios tiene desde un principio para su pueblo. Lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy transcurre mucho más allá de solamente esta vida. Ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Vida eterna en Cristo Jesús. ¿O qué tal un problema matrimonial? ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas matrimoniales? No levanten la mano. No es cierto. Cada uno de nosotros hemos tenido problemas matrimoniales, algunos más fuertes que otros. Yo de vez en cuando sí, me quedo con el perro afuera, pero no importa. Se ríen, pero no es cierto. Un problema matrimonial, pero ¿cuál es la razón que tú tienes un problema matrimonial? Porque tú estás en medio, todos digan en medio. Tú estás en medio de la promesa de Dios. La promesa de Dios para tu vida es tener una familia, tener hijos, criar a los hijos en los caminos del Señor. Estás en medio de una promesa. Si no estuvieras en medio de la promesa, no hay tormentas. Y ahorita vamos a entrar un poquito más a profundidad, pero ¿por qué vienen las tormentas? Cuando yo estoy en obediencia a Dios. Estamos en medio de una pandemia global. ¿O algunos de ustedes lo han perdido? No, todos estamos en medio de la pandemia global. Está sucediendo realmente globalmente, a donde quiera que hemos ido. Todos están utilizando las máscaras, pero estamos en medio de todo esto juntos. Pero tenemos que recordar que sigues en medio de una visión, de una promesa de parte de Dios. Y cuando nosotros pasamos por tormentas, entendamos que estamos en medio también de un proceso. Ahorita voy a regresar un poquito a la última. Siempre vemos estas escrituras, ¿verdad? Y vemos el viento, vimos como Cristo detiene el viento, detiene las olas del mar, pero no ponemos atención a lo que dice al final de esas escrituras, en el versículo 52, dice, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes, tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. ¿Qué es lo que significa esto? Que Cristo Jesús los estaba haciendo pasar por un proceso. ¿Por qué? Lo explica muy bien. Dice que no lo habían entendido y su corazón estaba endurecido. Y Cristo Jesús dijo, este es el momento que ellos tienen que pasar por un proceso. ¿Cuántos están pasando por un proceso? Amén. Yo no he dejado de pasar por un proceso. Amén. Dios siempre está haciendo algo en mi vida. Y el enemigo no solamente usa tormentas en nuestras vidas, sino que también utiliza distracciones. Ahora les voy a pedir que ustedes volteen a Nehemías 4, 6 al 8. ¿A qué hora tenemos que terminar, pastor? ¿A qué hora? 3 de la tarde, está bien, ok. Nehemías 6, 4 al 8. ¿Ya lo tienen? Ok, vamos a leerlo. Dice en el versículo 6, dice, por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad. Yo quiero que ustedes digan en medio. Hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en este momento?
La ciudad había sido destruido y viene Nehemías ahora para reconstruir las murallas que estaban alrededor de esa ciudad que habían sido destruidas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes vinieron a Cristo Jesús, había familiares de ustedes que les dijeron: no va a durar, hombre, no, nada más es una emoción, al ratito se le pasa, déjalo. Y la misma cosa sucede en el rango espiritual. El enemigo está diciendo: al rato se da por vencido, déjalo ir un rato y ya van a ver, se va a desanimar, algo va a suceder, él va a regresar a su antigua manera de ser o de vivir. Y así es el enemigo. ¿Qué es lo que sucedió con Nehemías a la mitad? Resistencia y una distracción les sobreviene al pueblo de Israel. Cuando tú vas empezando a caminar con Dios, la gente a tu alrededor no piensan que es en serio. Y así es el enemigo también, que piensa que todo es un chiste. Vamos a leer ahora Proverbios 27, 21. Antes en los tiempos pasados siempre se escuchaba esto. Y ahora es total silencio. Yo ya no sé si están buscando las escrituras, si están en Facebook, si están en TikTok o... No, ¿verdad? No, estamos en la iglesia, hermanos, por favor. Ok, so Proverbios 27, 21 dice: el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. ¿Escucharon eso? Lo voy a leer una vez más. Dice: el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. Muchas veces decimos: estoy pasando por una prueba. ¿Cuántos de ustedes han logrado algo grande en tu negocio? O tal vez cantaste en un lugar grande y estás recibiendo muchos elogios de la gente, ¿verdad? Elogios. Y tú dices: ay, no, qué prueba me estoy pasando, hermano. No puedo superar esta prueba, es muy fuerte. No, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan, que vienen en dos maneras la prueba. Viene la prueba cuando te va bien y viene la prueba también cuando te va mal. Viene la prueba cuando hay tormenta y viene la prueba cuando hay prosperidad aún. Aún la prosperidad puede ser una distracción. Hay quienes los detiene la escasez y hay quienes les detiene la prosperidad. A veces nos detiene cuando nos va mal y a veces nos detiene cuando todo nos va bien. ¿Cuántas personas hemos conocido que incluso pueden venir a la iglesia y están orando que Dios obre en tal situación? Ya cuando esa situación se mueve a favor de ellos, de su familia, como obra de magia, han desaparecido. Amén. Viene la prueba cuando todo les va bien y también hay pruebas cuando todo va mal. Pero nosotros somos personas, amén, que aunque estemos en medio de un problema o una dificultad o de grandes bendiciones, vamos a seguir con la vista en la visión que Dios ha puesto, en sus promesas, en Cristo Jesús y en la instrucción que Él nos ha dado. Amén. Venga lo que venga, como Pablo dijo, ¿verdad? Yo sé vivir en escasez y sé vivir también cuando hay abundancia. Mi corazón hacia Dios no es cambiante. Amén. Yo estoy firme en lo que yo he creído. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando nos casamos, ¿verdad, Dani? Y bromeamos a veces. Cuando nos casamos, ¿qué es lo que dice el ministro? ¿Para bien o para bien? No, ¿verdad? No dice eso. Dice, ¿para bien o para mal? ¿Verdad? ¿Qué es lo que significa esto? Que aunque me vaya a amar, mi amor por ti es incondicional y no va a cambiar. Mi dedicación hacia ti no va a adaptarse a la situación. No, siempre va a ser puro hacia ti.
Amén. Te voy a seguir, voy a estar contigo todos los días de mi vida. Y así es nuestra relación con Cristo Jesús. Amén. Nosotros somos la novia de Cristo. La iglesia es la novia. Amén. Que permanece fiel a Él. Amén. Entonces, ¿por qué es que Dios permite que pasemos por esto? ¿Por qué es que Dios permite que nosotros pasemos por estas pruebas aun cuando nosotros estamos en su voluntad? En Marcos 6:52 estamos regresando a la historia de los discípulos. Estaban asombrados. Aún no habían entendido lo de los panes por cuánto estaban endurecidos sus corazones. Que lo que estaba diciendo aquí, que su entendimiento estaba cerrado y su corazón estaba endurecido. ¿Qué significa? Que ellos no les había caído el 20 de quién era Cristo Jesús realmente. Muchos historiadores, incluso el día de hoy, pueden decir que Cristo solamente fue un profeta, solamente fue un santo, solamente fue otro hombre, ¿verdad? Que hizo grandes cosas para nuestra sociedad, antropólogo tal vez, ¿verdad? Los discípulos todavía no les había caído el 20. ¿Se acuerdan lo que dije en la alabanza? Que las nubes es el polvo de los pies de Dios. Eso significa que Él es más grande de lo que nuestra mente pueda captar en la realidad. Ustedes han escuchado como del telescopio Hubble, ¿verdad? De la NASA, que se requiere de millones de píxeles y para que cada píxel pueda regresar a la Tierra puede durar horas y horas. Y luego esos píxeles arma toda una imagen de todo el universo y nosotros nos quedamos... Nos quedamos asombrados de lo que hay allá en el espacio exterior. Y luego, haz de cuenta que nos dicen, no, ese es uno de 1,000,000. 1 de millones de universo. Y ves este punto aquí, ahí estás tú. Y nos quedamos asombrados. Y yo me pregunto, ¿pero por qué Dios creó un universo tan grande? ¿Y qué es lo que dicen los científicos? Tiene que haber vida en otro planeta. Vamos a Marte. Y ahí van a Marte. Vamos a la Luna. Van a la Luna. Y están escarbando y están buscando rastro de algún ser vivo. Y si encuentran algo microscópico, ya les dije, ¿ves? Hay vida en otro planeta. Pero no lo han encontrado aún. Pero ¿por qué es que Dios creó el universo tan vasto? Para comprobar su grandeza y lo grande que Él es. Si Él es tan grande, imagínate lo que Él puede ser con una vida que se entrega completamente a Él. Amén. Aleluya. No les había caído el 20, sus corazones estaban endurecidos. Jesús permitió que pasaran por medio de la tormenta. Él lo permitió. Y ustedes digan, tal vez piensan, pero no, Dios es bueno, Él es bondadoso. No puede ser que Él hizo que ellos pasaran por la tormenta. Pero así fue. ¿Por qué? Recuerden, ellos tenían que pasar por un proceso. Siempre en medio de una promesa hay una tormenta. Pregúntame a mí, pregúntame a mi familia. Todo lo que tú ves de mi familia en Facebook es wow, mira dónde fueron. Mira la hamburguesa que se comieron. X cosa. Ay, mira dónde andan ahora. Nunca vas a ver que las personas ponen lo peor que les pasa. Y todos decimos, yo quisiera tener la vida de Rick. Yo quisiera tener la vida del pastor. No le pasa nada nunca. Nunca pasan por pruebas. Hermanos, si yo les explicara lo que hay detrás de tantas pruebas que yo he pasado, no se lo imaginarían. No
se lo imaginarían. Lágrimas. Mi almohada por las noches a veces humedecido por las lágrimas que derramo preguntándole: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué me tienes en este hoyo? Y al día siguiente, Facebook, estamos en la playa. No les había caído el 20 y Dios los hace pasar por una promesa, por una prueba. Jesús lo permitió que pasaran por esa tormenta. Siempre en medio de una promesa hay una tormenta. Jesús se iba a mostrar a ellos como jamás lo habían visto. Yo quiero que ustedes recuerden de dónde venían ellos, de ver un milagro que Cristo Jesús había hecho delante de ellos, que multiplicó ¿qué? ¿Cuántos eran? A ver, ¿cuántos teólogos tenemos aquí en esta mañana? ¿Cuántos panes y cuántos peces? Yo les pregunto porque yo tampoco sé. ¿Cuánto? 5 panes y 2 peces. ¿Estamos de acuerdo? Caso cerrado. Ok, 5 panes, 2 peces. Había alimentado, era el lonche que este niño tal vez iba a llevar a la escuela, pero de pasadita vio a Jesús, no obedeció a sus papás y se quedó ahí para escuchar al maestro. Es mi forma de imaginar las cosas. Pero él va a este lugar y Cristo le dice: no, pues tráeme el pan, tráeme los peces. Se los lleva y da de comer a toda la multitud. ¿Cuántas personas había allí? 5,000 hombres. Y eso no es contando mujeres y niños. Y si eran mexicanos, vamos a decir que eran mexicanos, yo me puedo imaginar, hermanos, que había tal vez 30,000 personas ahí congregados, no sabemos. Pero Él los alimentó, y no solamente los alimentó, dice que hasta saciarse. Ellos vieron el milagro y todavía los discípulos estaban diciendo: wow, es obra de magia. Es un gran hombre. No les había caído el 20 de quién realmente estaba parado delante de ellos. Y lo dice la palabra: su entendimiento estaba cerrada y su corazón estaba endurecido. En medio, Jesús iba a mostrar a ellos como jamás lo habían visto. Habían visto cómo Jesús había multiplicado el pan, pero no les había caído el 20. Cuando ellos vieron a Cristo Jesús caminar sobre el agua, se dieron cuenta quién era Él realmente. Es Rey de Reyes, Señor de Señores, era Dios encarnado. Y cuando lo ven caminar sobre el agua y entrar a la barca, la tormenta se detiene. Yo quiero que ustedes digan esas palabras: la tormenta se detiene. La razón que yo quiero que ustedes capten esto, amén, es porque la tormenta en sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús, está por detenerse. La tormenta que está sobre de sus vidas, si ustedes lo reciben por fe el día de hoy, ustedes no me tienen que pagar nada, no tienen que pagarle nada a la iglesia. Esto es don de Dios. Él todavía está en el negocio de hacer milagros en la vida de todo aquel que lo quiera recibir. Porque el precio ya fue pagado. El precio ya fue pagado en la cruz del Calvario. Ya fue pagado en la cruz del Calvario. Cuando lo ven caminar sobre el agua y entra a la barca, la tormenta se detiene. Se quedaron totalmente perplejos. Porque, ¿se acuerdan las palabras de lo que dijeron? Dijeron: aún el viento y el mar lo obedecen. Aún la tormenta lo obedece. El corazón de ellos en ese momento fue enternecido. Ya no tenían el corazón duro. Cuando ellos subieron a la barca, todavía después de experimentar la provisión y los milagros de Dios en sus vidas, todavía tenían el corazón endurecido. Pero cuando ven a Cristo en todo su esplendor y en su gloria y haciendo que obedezcan los vientos y la tormenta, ellos dijeron:
este es realmente el Rey de Reyes y Señor de Señor. La venda que tenían sobre los ojos se les había sido quitado. Y vemos que Dios los pudo utilizar. A partir de ese momento es cuando Dios los empieza a utilizar para su honra y su gloria. Tú no puedes hacer nada mientras tú te aferras al corazón endurecido. Si tú dices, no lo recibo, estoy dudando, y está bien, muchas veces podemos dudar. ¿Cuántos de ustedes han dudado de la palabra de Dios? Decimos, ay, pero es que se contradice aquí. En nuestra mente humana podemos decir, es que hay como una contradicción aquí que no logro entender. Gloria a Dios que tú y yo podemos tener esas preguntas y llevamos esas preguntas delante de Dios. Una cosa es que yo animé a la iglesia allá en Houston. Dice, cada vez que ustedes tienen una duda de la palabra de Dios, apúntenlo, escríbanlo, no se queden con la duda. Y no le enseñan a nadie lo que tú has apuntado en esa libreta. Guárdalo para ti mismo, pero a partir de ese momento ponlo en oración. El Espíritu Santo está contigo y está tan cerca como ¿qué? Como tu boca, tus labios. Lo guardas y ahora es entre tú y Dios. Y tú vas a decirle al Señor, aclárame esta duda. Aclárame esta duda porque con esta duda no puedo. Y yo no quiero que esta duda sea impedimento que yo me acerque a ti. ¿Y saben qué? Dios los va a responder. Yo quiero que ustedes lo prueben, hermanos. Dios les va a hablar. Tal vez ustedes van a ir en el carro escuchando la radio. Espero que sea la radio por internet, ¿ok? Para que ustedes puedan escuchar música cristiana mientras van. No, esa es una bendición que ustedes pueden escuchar la radio cristiana por medio de internet también, cuando están en su trabajo. Cuando menos lo esperan, van a decir algo, tal vez en la radio, vas a pasar por una situación y te va a caer el 20 y vas a decir, Dios me está hablando en este momento y me está aclarando lo que yo apunté. Amén. Porque Dios no te va a dejar con la duda. No te va a dejar con la duda. Nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Ponlo a prueba. En medio Dios me prepara para lo que viene. Te prepara para el otro lado. No vas a poder cumplir con la visión sin que Dios enternezca tu corazón y abre tu entendimiento a otro nivel. Amén. Él quiere hacer nuevas cosas en ti porque te está preparando para lo que va a hacer a través de ti. ¿Quieren que lo repita una vez más? Él quiere hacer nuevas cosas en ti porque te está preparando por lo que va a hacer a través de ti. Y hay cosas en tu vida que tal vez no has soltado completamente a Dios. Y Él quiere que tú tomes la decisión el día de hoy de entregarte por completo a Él. Y hay veces que yo le digo al Señor, e incluso hemos orado de esta manera, mi esposa, y es una manera difícil de orar, y más cuando tú tienes que tomar una decisión importantísima en tu vida. ¿A qué universidad voy a ir? Jóvenes, estudiaré en la Ciudad de México, me quedo en Guanajuato, me voy al exterior. Tal vez ustedes tienen una visión que quieren ir a Canadá, ¿verdad? A estudiar de intercambio, o en tu empresa o en tu trabajo. Siempre nuestra mente como humanos es orar la bendición. Dios bendice mi plan. Yo quiero que tú estés en mi plan, Señor. Cuando Dios está pidiendo que nosotros entreguemos nuestro plan a Él y que nosotros tengamos la confianza que si Dios quiere destruir mi plan, nosotros vamos a rendir nuestra voluntad a Él, sabiendo que Él tiene caminos mucho más altos y mucho más grandes para cada uno de nosotros. Pero entonces, ¿para qué son los procesos? Él quiere obrar en nuestra vida. Él quiere enternecer nuestro corazón para prepararme a ti y a mí para lo que está por venir.
para poder cumplir con la visión de Dios que Él tiene preparado para cada uno de sus vidas. ¿Y cómo vamos a reaccionar mientras tú y yo estamos en medio del plan de Dios? Cuando nos encontramos en medio de ese problema, ¿cómo es que tú y yo vamos a reaccionar? Todo dependerá de cómo tú y yo reaccionamos y recibamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Yo quiero dejarles con esto el día de hoy, que Él quiere hacer nuevas cosas en ti, porque te está preparando por lo que va a hacer a través de ti. Y es en medio donde el enemigo nos quiere detener, pero es en medio donde Jesús nos cambia a nosotros. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Amén. Amén. Amén, amén. Pues toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Dios. Hermanos, apenas tocamos el punto del iceberg, solamente llegué a la mitad de la predicación. Lo que yo voy a hacer, voy a estar transmitiendo esto en la ciudad de Houston para la semana que entra, y voy a terminar la segunda parte en 8 días a partir de la... bueno, si tú les puedes avisar, ya pueden ver la segunda parte. Yo nada más les quiero decir muchas gracias. Es realmente un honor y un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Amén. Me llena de ánimo, de alegría y de ver a todos ustedes que ustedes siguen adelante. Y hermanos, tengan en cuenta que siempre están en nuestros pensamientos. Aunque nos hemos ido lejos, estamos orando por ti. Los pastores nos platican y nos platican situaciones por los que ustedes pasan, porque ellos tienen la confianza de que nosotros también vamos a estar orando por ustedes. Y hay una iglesia en Houston que los respalda también a ustedes. Y vamos a ver los milagros de Dios empezar a fluir en nuestras vidas mientras nosotros mantenemos el enfoque en Cristo Jesús. Amén. Y pues muchas gracias, muchas gracias. Espero que este mensaje haya sido de grande bendición para sus vidas. Suscríbete y dale un like y compártelo con tu familia y tus amigos. Los vemos en la próxima semana. Dios los bendiga.